En fin, vamos a conversar con el magíster Mauricio Larcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y Julio Echeverría, analista político y catedrático universitario. Gracias a los dos por acompañarnos. Eh, Mauricio, bueno, pues ya realmente en redes hay mucho comentario al respecto, pero de todas maneras vale la pena insistir o tratar de poner en contexto un episodio tan peculiar, ¿no? Porque lo que uno menos hubiese esperado es que solicite él mismo el archivo. Quiere decir que o no tuvo las pruebas o fueron unas pruebas absolutamente verbales. Pero ¿cómo es posible que haya ocurrido algo así? ¿Cuál es tu lectura? Bienvenido. Tardes, un gusto estar contigo, con la audiencia de Radio City, por supuesto, compartir este espacio con Julio. Y pues yo creo que partamos de aquel video, es quizá lo Claro. óptimo, que circuló en WhatsApp, en redes sociales, de un presidente indignado, molesto, grabado además evidentemente desde un celular, reclamando y diciéndole a su círculo más cercano que un grupo de legisladores le había pedido en primera persona, no le Mm. contaron, hasta dinero para votar a favor del proyecto de ley que fue rechazado en la Asamblea Nacional. Un presidente que además no lanzó un video de pocos segundos, un video larguísimo, y que acto seguido le mandó una cartita, hoy llamada noticia criminis en términos jurídicos, a la fiscal general del Estado para decirle, mire, estos son algunos, porque no se refirió a todos, de aquellos que vinieron a, en definitiva, ofrecer su voto a cambio de un beneficio por parte del Ejecutivo. Escándalo nacional, rueda de prensa de los Uf, claro. legisladores de Pachacutic, acusados directamente por el presidente de la República por corrupción. Y pues hoy, en definitiva, hoy, a diferencia del comunicado de ayer, públicamente el presidente de la República ha dicho Mm, que no tenían pruebas. increíble. ¿Qué nivel de irresponsabilidad de quien dice trabajar contra la corrupción, hacer una aseveración de ese tipo al país respecto de algo tan difícil como el proceso de aprobación de una ley y con cuestión de recursos públicos, gestión de cargos u otros beneficios de por medio? Si ya la credibilidad de Guillermo Lazo estaba por debajo del 20%, creo que para la próxima medición que hagan encuestadoras probablemente caiga aún más bajo. Y qué pena que se utilice el discurso de la unidad y de la reconciliación cuando detrás evidentemente hay impunidad y manipulación. Julio, al darte la bienvenida, también me gustaría tu primera reacción del episodio. ¿Cuál es esa lectura en torno a un presidente que efectivamente, lo recordamos, realmente fuera descontrolado, eufórico, enervado por este episodio que aparentemente él había sido víctima de un supuesto chantaje? Y luego, que por cierto, hace un momento hablamos con el doctor Realpe, que es el abogado defensor de 4 de los asambleístas, y él manifestó que en 2 ocasiones la fiscal había llamado al presidente para que reconozca su firma y nunca fue. Entonces también uno no entiende por qué no compareció, porque dijo que había solicitado que vaya físicamente a poner su firma. En fin, ¿cuáles son esas primeras reflexiones, Julio? Bienvenido. Un gusto, Andrés, compartir y responder a tus preguntas y compartir con tu audiencia. También un gusto conversar con Mauricio. Pues mi primera reacción sería el que en general la política está pasando en el Ecuador por una situación extremadamente grave. Lo que podemos decir es que estamos frente a una clase política impreparada, una clase política que improvisa, que se siente a momentos suficiente, suficientemente dotada de capacidades de decidir sin tener las bases suficientes sobre la cual sustentar sus formulaciones, sin tener las bases suficientes sobre las cuales sustentar sus decisiones, sus intervenciones. En el caso del comportamiento del presidente, podríamos decir que en una primera fase se sintió con la capacidad de hacer lo que todos los políticos tradicionales han hecho en el país y creer que su voluntad es suficiente para establecer procesos, para establecer decisiones.
Y lo que se ha dado cuenta el presidente es de que no, eso no es así, o sea, de que debe estar en capacidad de sustentar sus afirmaciones y de sustentar sus procesos de manera adecuada. No nos olvidemos que el presidente llegó incluso a decir que él podía gobernar sin la Asamblea Nacional. Claro. Esto es, se autoproclamó casi como el demiurgo creador de la política en el país, sin entender que la política es una operación permanente de diálogo y de negociación, y de un diálogo y de una negociación que tiene que ser llevada con argumentos y que tiene que ser llevada con la suficiente solvencia. Entonces, lo que ha hecho el presidente es demostrar que, primero, su decisión de solicitar un enjuiciamiento a los asambleístas, su acusación de que estos asambleístas habían solicitado intercambios, diríamos, espurios por sus votos y por sus decisiones en la asamblea, que esas afirmaciones no fueron suficientemente sustentadas, no estaban suficientemente, al no estar sustentadas, a lo que apuntaban era simplemente a generar una neutralización de estos actores, porque estos iban a estar sometidos a un proceso de investigación. Ahora el presidente ha dado vuelta atrás sobre esta decisión y se podría inferir que esta vuelta atrás, dar un paso atrás respecto de lo que había hecho, tiene alguna explicación. Y esa explicación seguramente tiene que ver con la necesidad, ahora sí, implícitamente reconocida por parte del presidente, de que tiene que hacer política contando con la Asamblea, de que tiene que hacer política sobre la base de acuerdos parlamentarios que le permitan dar viabilidad a su programa económico, a su programa político. Entonces, lo que yo podría decir es que estamos frente a una clase política en general que no sabe conducirse y que le tiene al país en una condición de incertidumbre permanente. Ahora bien, aún más allá del pedido del presidente para que se archive, nos decía el abogado hace un momento, que Fiscalía podría calificar a la denuncia como una denuncia temeraria, maliciosa y temeraria, y que eso tendría consecuencias, pero que él presumía que capaz eso no iba a ocurrir, porque así como en la guerra a veces hay canje de capturados, aquí parece también que porque también el señor Vanegas, de manera coincidente, también ha presentado el desistimiento de una noticia crímenes que involucraba a Alexandra Vela, Aparicio Castillo, Karen Aparicio Caicedo, y entonces como que de lado y lado se perdonan o se olvidan, y claro, en una coyuntura política muy peculiar, Mauricio, ¿no? Y yo empiezo a pensar mal, Andrés, yo empiezo a pensar qué habrá detrás de todo esto. ¿Qué estarán buscando los actores con este perdón mutuo? ¿Qué se estará negociando y cocinando al interior de la Asamblea Nacional a costa de los intereses de los ecuatorianos? Nos dijeron que iban a cambiar la política, que venían a hacer una forma distinta de política en beneficio de los ecuatorianos, pero lo que nos están demostrando es que son más de lo mismo. No se sabe si será la negociación de cara al juicio político de la judicatura, que termina de decidir si va o no va este día domingo de manera virtual el Pleno de la Asamblea Nacional, o quién sabe qué más habrá detrás. Así es como juegan con los ecuatorianos, así es como juegan con nosotros el Ejecutivo y el Legislativo, porque si hay corrupción de por medio, no se trata de perdón o no perdón, se trata de que haya justicia, porque la impunidad en materia de corrupción es la que más daño nos ha venido haciendo durante todo este tiempo. Y pues, como lo mencioné en otro espacio en la mañana, se llenan la boca creando secretarías y presentando políticas públicas anticorrupción. ¿Para esto? ¿Para esto? ¿Para tener a un presidente que además dice que no tiene que pedir perdón a nadie porque ya con el retiro de la denuncia ha hecho suficiente? Yo quisiera saber, aquellos que le dan la razón en este momento a Guillermo Lasso, ¿cómo hubiera sido su reacción si lo que acaba de suceder lo hubiera hecho Rafael Correa? Coherencia.
Coherencia es quizá uno de los valores principales que necesitan nuestros políticos y buena parte de nuestros líderes de opinión para incluso romper con esa maldita polarización que tanto daño nos está haciendo a los ecuatorianos. Si fuéramos coherentes, criticaríamos con la misma firmeza este tipo de actuaciones, independientemente de quién nos esté gobernando. Justificar estas barbaridades no tiene sentido alguno. Julio, con la experiencia que usted tiene a través del tiempo de reflexionar sobre estos tópicos, me pregunto, ¿cree usted esta versión de que la coincidencia del momento que se surgen estos canjes, entre comillas, de favores entre lado y lado con una coyuntura, insisto, tan particular, mera coincidencia, cree usted? Yo creo que no. En política las coincidencias son siempre difíciles de entender. Yo creo que, de hecho, que estamos frente a la búsqueda de un entendimiento para procesar decisiones. Y yo diría que eso es natural en la política. Es natural que el Ejecutivo y el Legislativo establezcan líneas de diálogo, líneas de comunicación e incluso acuerdos. Lo que está mal es que esos acuerdos sean por debajo de la mesa, que no sean acuerdos transparentes. Y lo que estamos viendo es que justamente con seguridad se están cocinando, como se dice, acuerdos sin que estos estén claramente conocidos por parte de la ciudadanía. Pero yo sí diría, la necesidad de acuerdos es imperiosa. Además, en un país que requiere de diálogo, que requiere de caminar conjuntamente en la construcción de las políticas públicas. Entonces, yo por un lado no me escandalizaría mucho de esta situación. Sí exigiría que sea que la política sea conducida con criterios de transparencia, con criterios de competencia, de alta competencia, por lo tanto, con criterios de conocimiento, y que ese conocimiento y esa transparencia sean motivos de formación política de la ciudadanía y de formación política en general del país. Creo que el Ecuador necesita que se introduzca mayor responsabilidad por parte de los actores políticos y por parte de las instituciones. Estamos en un proceso de descomposición, diría yo, de la política. Estamos en un proceso de judicialización de la política y de politización de la justicia, que es extremadamente riesgoso, que nos presenta un cuadro de altísima reversibilidad, de altísima fragmentación, con la cual el país no puede salir adelante. El país requiere de grandes acuerdos nacionales y no de un panorama de fragmentación y de aniquilación entre los distintos actores políticos. Y lo que estamos viendo es justamente eso. Tal ¿Qué vez intereses hay atrás? Claro. ¿Qué intereses hay atrás? Yo diría que estamos frente a un proceso de configuración de una descomposición institucional que hace muy bien a intereses ocultos. Creo que el país está siendo asaltado por intereses transnacionales de redes mafiosas del narcotráfico, ¿sí? A las cuales seguramente les interesa mucho que la desestabilización institucional sea lo que rige en el país. Entonces, Tal vez digo la indignación ciudadana que se expresa en algunas personas en redes, por ejemplo, tiene que ver con que se vendió otra idea, tal vez. Es decir, se habló de transparencia, se habló de ética sobre todo, se mencionó también que hubo 10 años para prepararse y llegar al gobierno. Entonces uno dice, bueno, es gente, caramba, que tiene su trayectoria y por lo tanto se esperaría actuar de esa manera, pero lo que vimos fue una persona descontrolada que de manera inopinada empezó a expresar cosas tan fuertes que, en fin... Pero a lo que voy es, ¿qué debemos esperar? Es decir, de aquí en adelante, por ejemplo, ya no sé, el caso de Herbas también, el señor, ¿qué esperar? ¿Será de creer las cosas que dice el presidente o tendremos que ponerle un filtro? Porque y después de esto, ¿qué? Después Mauricio. de esto, su credibilidad por los suelos, Andrés. Sí, ¿no? Y como tú bien dices, nada nos quita que en unos 2 o 3 días
la próxima semana, el presidente salga a decir que se ha equivocado respecto al señor Javier Herbas y que también esa acusación que hizo, pues nada que ver, que era simplemente una declaración al viento y que le sepa perdonar. Ese es el nivel con el que se maneja el poder. Yo creo que en definitiva, como tú bien dices, se nos habló de una forma distinta de hacer política. Se nos dijo incluso, tan pronto se accedió al poder, que se iba a implementar principios de integridad y de transparencia. Y así como lo hicimos en su momento en un espacio previo contigo, yo vuelvo a insistir en la necesidad de que el gobierno nacional transparente las declaraciones de interés de sus ministros firmadas al amparo del decreto número 4. Esas declaraciones de interés que se hubieran hecho públicas a tiempo nos hubieran quizá librado un dolor de cabeza respecto de los ministros con conflictos de interés trabajando con contratos millonarios para empresas familiares o gestionando quién sabe qué en otras instituciones dependientes del Ejecutivo, pero no, esos documentos son para uso reservado, quién sabe, de unos pocos en el Palacio de Carondelet y esa información no trasciende por alguna extraña razón una vez más. Así es que hemos caído de nuevo en esos discursos rimbombantes clásicos del caiga quien caiga, de hasta las últimas consecuencias, del yo soy honesto, yo soy limpio, los demás no lo son. ¿Para qué? ¿Para esto? Qué decepción. Lamentablemente creo que somos varios aquellos que hace mucho dejamos de creer y de confiar en este tipo de autoridades. Y en lo personal, Julio, le soy sincero, yo escuché el día de hoy a Iván Correa en Teleamazonas y una mezcla de sorpresa y molestia, el hecho de que es como que no pasara nada, como que si fuese también un episodio absolutamente cotidiano, normal, contestó de manera muy parca, no quiso cuando le preguntaron, bueno, ¿quién fue el que le dio la información? Que finalmente queda como eso, como un chisme, dijo que no, que eso se guardaba a la reserva, que no sé qué, y ya, y que entonces Fiscalía no había encontrado los elementos. Yo me pregunto, ¿no era responsabilidad del presidente si recibió esa información de aportar, decir efectivamente me llamaron tal día, tal hora, dijeron tal cosa? Yo qué sé, pero es como que le lanzan la pelota a Fiscalía y dice, bueno, Fiscalía no logró encontrar, entonces bueno, hemos solicitado que se archive. Pero por favor, me parece muy poco serio, Julio. No sé qué opina usted. Repito, la política en el Ecuador está en unos niveles bastante bajos de calidad, diríamos. Estamos presenciando una política de muy baja calidad y por lo tanto lo que se discute no son argumentos, lo que se discute no son estrategias políticas. También por parte de la Asamblea nosotros tenemos que aceptar que hay comportamientos irresponsables en donde lo que se persigue no es construir el país, no es construir una línea programática, no existe una agenda legislativa que esté vigente, que se haya discutido, que sea conocida, etcétera. Lo que existe es una intención de desestabilización del Ejecutivo y por parte del Ejecutivo lo que existe también es una respuesta más o menos en los mismos términos. Entonces, habría que preguntarse si estamos necesitando una reforma política o si el tema de la reforma política constitucional sigue pendiente. Han pasado 15 años, están pasando ya 15 años de vigencia de la Constitución de Montecristi y creo que es necesario hacer un balance de su real pertinencia y de su real funcionamiento. Y seguramente vamos a encontrar ahí muchas claves que expliquen el deterioro de la política en el país. Habrá que hacer una reforma sustantiva del sistema electoral, una reforma sustantiva del sistema de partidos, para lograr que haya una clase política que sea responsable y, por lo tanto, para no llegar a este tipo de casos Claro. como el que estamos analizando ahora. Es muy importante una reforma de la legislatura. No es posible que el Consejo de la Judicatura este rato se convierta en un botín político cuando debería ser simplemente un espacio de administración de la justicia, del sistema judicial, y no un instrumento de gobierno de ese sistema Claro. judicial, y por lo tanto que sea un espacio a ser disputado por los actores políticos, porque en el fondo es eso lo que se está discutiendo este Claro, rato. claro. El Ejecutivo tiene que acudir a este tipo de recursos que nos parecen recursos y de hecho son recursos inaceptables,
porque de por medio está un problema que no debería existir, que es el disputarse políticamente por gobernar la administración de justicia a través del Consejo de la Judicatura, ¿no? Es ese el problema fundamental. No es tanto lo que estamos discutiendo si se comportó bien, si no se comportó bien, si tiene mayor o menor calidad moral sus comportamientos. En general, en la política, la moralidad es una materia, no es la principal materia, podríamos decir, y eso tenemos que tenerlo claro todos. Claro. Pero justamente por eso no puede existir un diseño constitucional que esté incentivando el comportamiento espurio de los actores. Y por eso es necesaria la reforma. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a partir de esto, Mauricio? Ya lo estamos viendo en la Asamblea a propósito de una posibilidad de impunidad, porque por un lado se dice, sí, el Consejo de la Judicatura debería rendir cuentas y posiblemente, bueno, una opción es que se los destituya, pero por otro lado sabemos el proyecto político del correísmo que procura aquello para cambiar prácticamente el Estado, ¿no? A propósito de funcionarios de control. Entonces, bueno, hay esa situación. Andrés, ese es el botín político, ¿no? Claro. Eso es a lo que hago referencia. Sí, sí, entonces, sí. Ese es el núcleo del conflicto. Claro, claro. Pero ese conflicto provoca entonces impunidad, porque finalmente no importa si son o no son culpables, ¿qué más da? Total es encontrar los votos para lograr ese propósito. Eso es un punto, Mauricio. Exacto. Y el otro tiene que ver con la consulta popular también. Un gobierno con estas características, me pregunto, ¿cómo enfrenta la consulta? Un gobierno sin credibilidad lanzando una consulta popular que se atenga a los resultados, así como sucedió en su momento en los años 80 y en los años 90, va a terminar convirtiéndose en un referendo de popularidad del presidente de turno. Por muy buenas propuestas que hagan, no le creerán las intenciones al gobierno de Guillermo Lasso. Así es que los resultados, por desgracia, los pagaremos todos. Como ya lo mencionaba Julio, y yo también coincido en el hecho de que se ha perdido una oportunidad para hacer esos cambios institucionales a favor de la democracia y el Estado de Derecho. Se ha perdido valioso tiempo en cuestiones que nada tienen que ver y una vez más vemos en acción a una política gangsteril que puede traer consecuencias muy serias. Y hubiera sido muy importante escuchar, por ejemplo, en la entrevista previa al abogado Realpe, hablar de qué van a hacer los que han sido afectados en su honra, en su dignidad por una afirmación como la hecha por el presidente de la República. Le van a denunciar en la fiscalía, le van a enjuiciar penalmente por lo que en este caso él manifestó, afectando la imagen de esos 5 legisladores. Probablemente no, porque ya haya, como ya se dijo, un acuerdo debajo de la mesa, ¿no? ¿Quién pierde? El país. Porque lo que se está haciendo a costa de la impunidad es llegar a acuerdos con el único objetivo de favorecer a ciertos grupitos y a ciertos grupotes de poder que lo único que buscan son beneficios particulares. ¿Qué falla políticamente, Julio? Es decir, no tiene asesores adecuados el presidente, aunque él, se podría decir, llegó ducho en política, pero bueno, digamos que necesita siempre un presidente tener asesores. ¿Por qué comete tantos tropiezos burdos algunos? Realmente que uno dice, pero hasta por sentido común, ¿cómo es posible que tome decisiones de una u otra naturaleza? ¿Por dónde pasa el tema, Julio? Yo creo que hay una estructural impreparación, diríamos, de la clase política. Basta ver el resultado del comportamiento de la clase política a cada momento y nos vamos a dar cuenta que el nivel de calidad, el nivel intelectual mismo de las formulaciones de esta clase política es deficiente. Pero yo diría, más que eso, creo que es el mismo diseño constitucional el que está induciendo este tipo de comportamientos irresponsables por parte de la clase política. Yo diría, el país está girando en torno a falsos dilemas, está girando en torno a campos de enfrentamiento que no son los fundamentales. Cuando yo he hablado de judicialización de la política o de politización de la justicia, a lo que estoy así, que es justamente lo que caracteriza este rato al escenario político. Uh-huh. La coyuntura política del país está permanentemente en una condición de altísima inestabilidad porque se está utilizando los recursos del garantismo, por ejemplo, los recursos del sistema judicial para perseguir políticamente o para
generar impunidad en muchos casos, ¿no? Y ¿eso por qué? Porque el sistema estuvo pensado por parte del correísmo justamente para ser utilizado por parte del poder político en una estrategia de acumulación de poder, ¿no? Entonces, como eso no funciona, yo creo que el presidente Lasso no sabe conducirse con ese tipo de incentivos, con ese tipo de constitución, no la reconoce, pero tampoco ha planteado una reforma en la cual nos diga claramente cuáles deberían ser las nuevas reglas del juego, que realmente democraticen, que realmente permitan que la política salte de nivel, que los actores políticos sean actores que tengan una mayor formación y que quienes lleguen realmente con capacidades para ejercer estas altas responsabilidades que tienen los actores políticos. Y, como decíamos, el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, se convierte en un botín político. Los órganos de control, ¿por qué por qué el Consejo de Participación Ciudadana es el núcleo de poder más disputado por todos los actores? Porque a través del Consejo de Participación Ciudadana se están nominando los órganos de control. O sea, todo el sistema de control de la gestión pública, de la gestión política, está en manos de esas instancias. Entonces, o hacemos una reforma radical de la Constitución en esos campos para impedir que la política se convierta en una disputa y por lo tanto que los actores políticos se candidaticen para ingresar en una disputa en la cual piensan que pueden sacar ventajas incluso pecuniarias, ¿no? O se hacen esas reformas o el país continuará en una carrera hacia su descomposición. Eso es lo grave. Y Mauricio, concluyo contigo de manera más rápida, el tiempo se me fue, pero me interesa también visualizar lo que resta de esta administración. Se podría observar de pronto un presidente maniatado por las circunstancias, impedido de ejercer su proyecto, su plan de gobierno y lamentablemente perder una oportunidad. De hecho, la perdió porque cuando tuvo mayor popularidad o acogida, decían los expertos que era el momento, por ejemplo, de la muerte cruzada. No lo hizo, dejó pasar el tiempo y finalmente nos vemos abocados en una situación muy difícil. Sabía Guillermo Lasso el futuro que tenía cuando pasó a la segunda vuelta en febrero del año pasado. Sabía que no tendría una bancada de legisladores, sabía que las organizaciones de oposición tendrían mayoría en la Asamblea Nacional. Tuvo tiempo de prepararse y de preparar acciones adjuntas para poder ejecutar su plan de gobierno como le prometió a los ecuatorianos y no lo ha hecho durante estos 15 meses. Tú has visto, Andrés, incluso que un observatorio como el nuestro, el de gasto público, en línea con aquellos que están permanentemente revisando la data presupuestaria, han coincidido en que los niveles de ejecución de nuestros recursos en bienes, obras y servicios están en niveles deplorables en un buen número de instituciones públicas. Así es. Yo en lo personal, lo que quiero, lo que espero para Ecuador en estos casi 3 años que aún le restan al gobierno es que gobierne, que ejecute su plan de trabajo, que realice esas líneas que nos prometió dentro de su plan de gobierno para darnos seguridad, para mejorar la economía, para generar nuevas fuentes de empleo. El riesgo país está por los cielos, la inseguridad la vivimos todos en todo momento y lo cierto es que estamos más preocupados de apagar incendios y permanecer en impunidad en temas de corrupción que en darle salida a los problemas que a todos nos afectan. Muchas gracias por haber participado, a Mauricio Larcón, Julio Echeverría, por hacer estas reflexiones tan oportunas en este momento político que tiene pues características peculiares. Sin duda el domingo vamos a estar pendientes a ver qué pasa en la Asamblea. Eso también dará sin duda también más información, más reflexiones sobre todos los acontecimientos en el Ecuador. Gracias, que tengan una buena tarde los dos. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias a ustedes. Bien, Adiós. Tiempo de pausa, ya venimos amigos.